Los innovadores. Isaacson Walter. El ordenador e Internet se cuentan entre los inventos más importantes de nuestra era, pero pocas personas saben quiénes fueron sus creadores. No surgieron de la nada en una guardilla o un garage por obra del tipo de inventores solitarios que suelen aparecer destacados en las portadas de las revistas, o pasar a formar parte de un panteón junto con Edison, Bell y Morse. Lejos de ello, la mayoría de las innovaciones de la era digital fueron fruto de la colaboración. Hubieron muchas personas fascinantes involucradas, algunas de ellas ingeniosas y unas cuantas incluso geniales. Esta es la historia de aquellos pioneros, hackers, inventores y emprendedores, quiénes fueron, cómo funcionaban sus mentes y qué les hizo ser tan creativos. Y es también una narración de cómo colaboraron y por qué su capacidad para trabajar en equipo les hizo aún más creativos. El relato de su trabajo en equipo es importante porque a menudo no nos fijamos en lo crucial que resulta esa capacidad para la innovación. Existen abundantes libros en los que se homenajea a personas que los biógrafos retratamos o mitificamos como inventores solitarios. Yo mismo he escrito unos cuantos. En cambio, tenemos mucho menos relatos de la creatividad colaborativa, la cual resulta de hecho más importante para entender cómo se configuró la actual revolución tecnológica, y puede que también más interesante. Hoy en día hablamos tanto de innovación, que ésta se ha convertido en un cliché de moda, vacío de un significado claro. Así pues, en este libro me propongo informar acerca de cómo se produce verdaderamente la innovación en el mundo real, cómo los innovadores más imaginativos de nuestra época convirtieron una serie de ideas innovadoras en realidades. Me centro en aproximadamente una docena de los avances más significativos de la era digital y en las personas que fueron sus artífices. ¿Qué ingredientes dieron lugar a sus saltos creativos? ¿Qué habilidades y rasgos se revelaron más útiles? ¿Cómo pensaron, lideraron y colaboraron? ¿Por qué unos triunfaron y otros fracasaron? También exploro las fuerzas sociales y culturales que proporcionaron la atmósfera propicia para la innovación. En el caso del nacimiento de la era digital, estas incluyeron un ecosistema de investigación nutrido por el gasto público y gestionado por la colaboración académico-militar-industrial. A ello vino a unirse una difusa alianza de líderes comunitarios, hippies de mentalidad colectivista, aficionados al bricolage y hackers domésticos, la mayoría de los cuales recelaban de la autoridad centralizada. Se pueden escribir historias haciendo hincapié en alguno de estos factores. Un ejemplo de ello es la invención del computador Harvard IBM Mark I, el primer gran ordenador electromecánico. Una de sus programadoras, Grace Hopper, escribió un relato que se centraba en su principal creador, Howard Aiken. IBM contraatacó con una historia en la que se destacaba a sus equipos de ingenieros anónimos, que aportaron las innovaciones graduales, desde los contadores de los alimentadores de fichas, que formaban parte de la máquina. A mediados del siglo XIX, Thomas Carlyle afirmaba que la historia del mundo no es sino la biografía de grandes hombres, mientras que Herbert Spencer proponía una teoría que acentuaba el papel de las fuerzas sociales. Los académicos y las personas involucradas suelen ver este equilibrio de manera distinta. Como profesor, yo tendía a pensar que la historia está regida por fuerzas impersonales, declaró Henry Kissinger a la prensa durante una de sus misiones de mediación en Oriente Próximo en la década del 70. Pero cuando lo observas en la práctica, ves la diferencia que marcan las personalidades. En lo relativo a la innovación en la era digital, al igual que ocurre con la pacificación de Oriente Próximo, entra en juego toda una serie de fuerzas personales, culturales e históricas, y en este libro trato de entrelazarlas unas con otras. Internet se creó originalmente para facilitar la colaboración. En cambio, los ordenadores personales, en especial los destinados al uso doméstico, fueron inventados como herramientas de creatividad individual. Durante más de una década, desde comienzos de la de 1970, y el de los ordenadores personales, tuvieron lugar de manera independiente, hasta que empezaron a aproximarse a finales de la de 1980, con el advenimiento de los módems, los servicios online y la red. Al igual que la combinación de la máquina de vapor y los procesos mecánicos ayudó a fomentar la revolución industrial, la combinación del ordenador y las redes distribuidas condujo a una revolución digital que permitió a cualquiera crear, difundir y acceder a cualquier información en cualquier lugar.